que vive y reina. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Te damos la gloria en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Santo tú eres, Señor. Santo tú eres, Señor. Alabado el nombre del Señor. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu bondad. Gracias, Dios mío, por tu amor. Gracias, Jesús, en esta preciosa mañana, Dios mío. Gracias, Dios mío, por este privilegio, Señor. Padre, en esta hora, Dios mío, nos presentamos, Señor. Presentamos, Dios mío, a cada maestro en esta mañana, a cada vida que por medio de redes sociales, Dios mío, tú te glorificas, Dios mío, y te lo presentamos para que en esta hora tú seas glorificándote, Dios mío. Mira cada necesidad, Dios mío. Mira cada hermano, hermana, amigo, Dios mío, que está recibiendo, Dios mío, en este momento la señal, Dios mío. Te pedimos que tú les hables, Dios mío, que tú fortalezcas, Dios mío, que tú, Dios mío, en medio de las circunstancias, Dios mío, tú seas glorificando tu nombre, Señor. Que podamos, Dios mío, entender, Dios mío, que son más los que están con nosotros que los que están en contra, Dios mío. Que tú estás con nosotros, cual poderoso gigante, Dios mío. Engrandecemos tu nombre en esta mañana, lo proclamamos, Dios mío, y declaramos, Dios mío, que tú reinas, Dios mío, y te amamos, Dios mío, y te bendecimos para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo, en esta preciosa mañana. Le damos gracias al Señor por este privilegio de encontrarnos aquí en la casa de Dios, siguiendo las instrucciones del gobierno, pero tratando de también hacer la voluntad de Dios, que es enseñar la palabra de Dios. Para el día de hoy estaremos hablando la clase que toca el día 19 de abril, que es las exhortaciones para vivir piadosamente, gloria al nombre del Señor, en Cristo. Y la porción se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, del verso 1 hasta el capítulo 3, verso 13. Bendito el nombre del Señor para siempre. Fíjese que cuando hablamos para exhortaciones, alabado el nombre del Señor, la definición de la palabra exhortar es motivar a otra persona a hacer una cosa o actuar de cierta forma, mediante razones o ruegos. Aleluya. Y la palabra piadosamente, pues el origen latino se pronuncia pietas, y es la devoción tocante a todo lo que guarda relación con las cosas santas o divinas. Bendito el nombre del Señor para siempre. La lección de hoy no se nos manda, sino se nos pide, se nos recomienda. Como todo lo de Dios, ¿verdad? Dios siempre le da la oportunidad al hombre. Está en tu poder, está en tu mano, está en tu decisión aceptarla o rechazarla. Pero Dios en esta mañana te da la oportunidad para que tú abraces la palabra de Dios, abraces lo que Él tiene para ti, para que puedas experimentar su presencia, su bendición, su gloria, su paz, y puedas estar en medio de todas circunstancias sólido. Aleluya. Alabado el nombre del Señor para siempre. Alabado el nombre de Jesús para siempre. Bendito el nombre del Señor para siempre. Fíjese que es importante saber que hay una bendición en guardar la palabra del Señor. Esto es fundamental, hermano. Fíjese que el salmista decía, hablando de la ley de Jehová, decía que cuando uno la guarda hay un grande galardón. Y dice que estos mandamientos son deseables, y son deseables más que el oro y más que puro oro afinado. O sea, que hay una verdadera bendición cuando usted guarda la palabra de Dios. Fíjese que Dios, por medio de su palabra, nos invita a comportarnos como es digno en nuestra vida personal, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y en la sociedad. Pablo le escribía a Timoteo y le decía: hijito, esto te escribo para que si tardar en venir, sepas cómo conducirte en medio de la casa del pueblo de Dios, en medio de la iglesia, del pueblo de Dios, que es el pueblo de Dios, de la iglesia de Dios vivo. Otras palabras, que hay una forma de conducirse. Y en medio de estas circunstancias, pues quizás muchas personas puedan esperar que le estemos hablando en esta mañana de aliento, alabado el nombre del Señor para siempre, de esperanza. Y sí, hace falta aliento, hace falta esperanza, pero nunca podemos olvidar, amado hermano y amigo, que en medio de todas circunstancias hay que buscarle a Dios y hay que guardar la palabra de Dios. Aleluya. Porque en estos momentos, fíjese que cuando Jesús, alabado el nombre del Señor para siempre, murió, los discípulos se desaparecieron, gloria al nombre del Señor para siempre. Y luego cuando Él resucita, pues los atrae a Él nuevamente. Y a veces hay la circunstancia que podemos pensar que Dios no está cerca.
Podemos pensar que Dios no está tan cercano, pero quizás ese es el momento en que Dios nos está hablando y nos dice que está más cercano que nunca. Gloria al Señor. Fíjese que el contexto de la clase de hoy, alabado el nombre del Señor para siempre, en el capítulo anterior de Pedro, de 1 Pedro capítulo 22 y 23, dice que habíamos sido purificados por la palabra de Dios. Así que la palabra tiene un efecto en la vida del hombre, gloria al Señor. No solamente leerla por leerla, sino que cuando usted la lee, para que Dios le hable a su vida con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, entonces esa palabra penetra en el corazón y empieza a hacer la obra tan maravillosa que él hace. Y fíjese que dice que habiendo establecido eso el apóstol, comienza el capítulo 2 con la palabra desechando, del griego apotemán, que indica una acción continua y constante. En otras palabras, Pedro nos invita a que constantemente, diariamente, en todo momento, estemos desechando ciertos vicios del carácter. Dice que cuando el hombre viene a Dios, dice de tal manera, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, cuando usted viene a Cristo, el Señor hablándole a Nicodemo le preguntaba y él le decía a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios, aleluya. En otras palabras, tiene que haber un nacimiento, tiene que haber una experiencia, alabado el nombre del Señor. Pero una vez esta experiencia ocurre, el apóstol nos invite a que la cuidemos, a que constantemente estemos, alabado el nombre del Señor, velando, observando, cuidando qué es lo que nos afecta, qué es lo que nos impide, qué es lo que nos detiene. Y dice que hay que estar desechando ciertas cosas, hermano. Bendito el nombre del Señor para siempre. Fíjese que esto es importante porque nosotros, Pablo hablando decía que, hablando del cuerpo, hablando del pecado, hablando del viejo hombre, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay una lucha en el cuerpo, el pecado, y hasta que Cristo no venga, vamos a tener esa lucha, hermano, vamos a tener esas aflicciones, nos van a venir momentos de depresión, de tristeza, nos van a venir angustia, nos van a venir quizás temores, bendito el nombre del Señor para siempre, y es ahí, hermano, cuando nosotros entonces nos agarramos de las promesas de Dios, que son fieles, aleluya, que Dios hasta ahora no ha fallado una sola promesa. Alabado el nombre del Señor para siempre. Y fíjese que Pablo dice que en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, que hay que despojarse, como si fuera una chaqueta, como si fuera un vestido, como si fuera una camisa, tienes que quitártela. Alabado el nombre del Señor. Y fíjese que Hebreo establece que hay unos observadores, y hay una gente que está observando, y que es necesario, dice, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia para que podamos correr esta carrera con gozo. Así que la pregunta es que en esta mañana es, ¿qué cosas debemos desechar? Y fíjense que la primera que el apóstol menciona es toda malicia. En otras palabras, toda forma de maldad. También apunta a la parte cuando nosotros en nuestra propia mentalidad atribuimos cosas, atribuimos maldad a la gente. Cuando hace ciertas cosas que no entendemos y entonces pues atribuimos maldad en lo que hace, cuando realmente no es así. Fíjese que Tito 1:15 nos dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. En otras palabras, que hay que procurar desechar toda la maldad, toda la malicia, para que entonces podamos acercarnos a Dios. También dice que debemos desechar todo engaño, en otras palabras, toda forma de falsedad, sea de palabra o de hecho. Lo tercero que nos menciona es que debemos rechazar, echar fuera toda hipocresía. En otras palabras, vivir de apariencias. También nos habla de las envidias. En otras palabras, cuando habla de envidia, habla cuando usted, hermano, se siente triste por la bendición del otro, por el éxito del otro, por la victoria del otro, usted se entristece. Usted tiene que batallar con eso, tiene que someterse a Dios, buscar de Dios para que Dios lo libere de esas cosas, échelo fuera en el nombre del Señor, porque la envidia va corrompiendo el corazón. Fíjense que habla también de todas las detracciones, y obviamente pues, cuando habla de detracciones habla de murmuraciones, difamaciones, calumnias, las cuales crean disensiones en el pueblo de Dios y en la misma familia y en los trabajos. O sea que dice que hay que echar fuera todas estas cosas, hermano. Luego entonces el apóstol, en vez de
luego de mencionar lo anterior, utiliza un ejemplo y nos invita a que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcamos. Y fíjense que utiliza un ejemplo que yo creo que es la primera vez que se usa la palabra de esta manera, donde usa el ejemplo de un bebé que cuando nace tiene un instinto innato de buscar a su madre y de buscar el alimento de su madre. A él nadie le dijo nada, pero él sabe dónde tiene que buscar. Bendito el Señor. Y esto nos habla de pureza, habla de buscar, habla de deseo de buscar el alimento. Cuando usted conoce al Señor, fíjese que el apóstol dice que y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. En otras palabras, nace en el corazón del hombre innatamente un deseo de buscarle a Dios, desea una relación con su madre, porque cuando el hecho de que el bebé se alimente de su madre, no solamente es el hecho de alimentarse, sino también que establece lazos y establece una relación, y es algo instintivo en el bebé. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y la palabra nos invita, hermano, a que nosotros también hagamos lo mismo, que deseemos, que busquemos, que anhelemos. Fíjense que el Salmo 24:8 nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová. O sea, nos hace una invitación. Yo te garantizo que cuando tú gustes del Señor, cuando gustes de la presencia de Dios, de lo que Dios tiene para ti, no lo vas a olvidar nunca, no lo vas a dejar nunca. Bendito el nombre del Señor para siempre. Luego entonces en la parte B nos dice y nos invita a acercándonos a Jesús, piedra viva. Y fíjese que Jesús fue la piedra fundamental. Y fue la piedra base para el cuerpo suyo, que es la iglesia. Nosotros también como piedras vivas, y fíjense, cuando nos invita, nos habla de que nosotros somos piedras vivas, nos está diciendo que somos unas piedras adecuadas, unas piedras pulidas, unas piedras labradas y hechas adecuadas para un edificio específico. Aleluya. Dios ha hecho algo tremendo en nosotros. Dice la palabra que Dios nos ha hecho aceptos en el amado. Nosotros sin Dios no estábamos aceptos, no éramos piedras vivas, no cualificábamos, no podíamos encajar en el edificio que Dios quería construir y que está construyendo. Pero una vez recibimos a Cristo como Salvador, le damos la oportunidad al Señor, entonces nos convertimos en piedra viva, y obviamente pues nos hacemos una piedra que cabe en la estructura que Dios está levantando. Bendito el nombre del Señor para siempre. Así que nosotros como piedra viva dice que nos tenemos que acercar a Él. Entonces luego el apóstol nos invita a que de igual manera desechemos, alabado el nombre del Señor, todas las cosas que desagradan a Dios. De ahí Pedro entonces establece 4 adjetivos importantes de la iglesia. Adjetivos de la iglesia. Número 1 nos menciona, dice que somos linaje escogido. Alabado el nombre del Señor. Cuando hablamos de Eliana, cuando nos acordamos de Abraham, cuando Dios lo saca de la tierra de los caldeos, lo lleva, alabado el nombre del Señor, a la tierra, aleluya, de Canaán, y aquí le dice: esta tierra te la daré a ti. Luego los judíos, cuando se referían a Abraham, se referían como que ellos pertenecían a su linaje. Pablo hablando decía que él pertenecía al linaje de Abraham. Bendito el nombre del Señor para siempre. Un real sacerdocio, en otras palabras, el propósito y el llamado que Dios tiene para usted y para mí. Nos habla de una nación santa, en otras palabras, el carácter de la iglesia como cuerpo. Y número 4, de un pueblo adquirido, que no fue un pueblo regalado, fue un pueblo adquirido por precio. Dice que fuimos adquiridos por precio, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que, hermano, deseemos, aleluya, buscar al Señor, deseemos la palabra de Dios para así poder crecer, aleluya, y alcanzar la bendición de Dios en nuestra vida. Dios te continúe bendiciendo. Bendiciendo, amados, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Gloria al Señor. Espero en el Señor que todo el mundo esté bien. La bendición de Dios sea con cada uno. Tengan salud, tengan prosperidad y tengan seguridad, como Dios nos viene hablando, gloria al Señor, desde el principio del año. Agradezco al Señor y a nuestro hermano director, nuestro pastor, por esta hermosa oportunidad y privilegio, gloria al Señor, de dar esta segunda parte en esta hermosa mañana. Creo que esta clase, esta parte que me toca, gloria al Señor, mientras meditaba en ella,
atina, gloria al Señor, a los momentos que estamos viviendo. Y en el Señor no hay casualidades, Dios ordena todas las cosas en su eterna sabiduría y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y creo que a tiempo pues Él suple todas aquellas cosas que no son necesarias, gloria al Señor, toda revelación, toda sabiduría, para así dar testimonio de que le servimos a un Dios vivo, a un Dios de veracidad, un Dios de verdad, un Dios de todo poder. Amén. La parte 2, sometimiento a toda institución humana. Mientras buscaba definiciones sobre esta palabra sometimiento, casi todas al principio son negativas. Hablan del abuso y muchas otras cosas, gloria al Señor, pero sometimiento no es otra cosa que la sujeción o la dependencia, la obediencia a alguna persona, a alguna institución. Amén. Significa estar debajo de alguien o ceder, gloria al Señor, y naturalmente para todo ser humano esto es un poco difícil, gloria al Señor, no solo de entender, sino de poner en práctica. El antónimo de sometimiento es todo lo contrario, antónimo es la rebeldía o la indisciplina o la rebelión, gloria al nombre del Señor para siempre. Veremos cómo el apóstol Pedro, gloria al Señor, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos aconseja, gloria al Señor, que nos sometamos, gloria a Dios para siempre. El verso 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Aquí comienzan los imperativos. En imperativo es algo que se tiene que hacer a los diferentes grupos en la iglesia. El primero se dirige a todos los creyentes en general, solicitando que se sometan a toda institución humana. Y es importante entender, conocer cuál era el ambiente o los tiempos, gloria al Señor, en que vivía la iglesia en aquellos tiempos. Gloria al Señor, eran tiempos de persecución, tiempos de antagonismo, gloria al Señor, al cristianismo. Los creyentes no eran vistos con buenos ojos, gloria a Dios para siempre. Pero vemos aquí, gloria al Señor, cómo la palabra del Señor, cómo el Evangelio es superior, gloria al Señor, a todas las demás entidades, gloria al Señor, cómo es todo lo contrario a la naturaleza humana, cómo la naturaleza humana nos impulsa, gloria al Señor, a actuar, gloria al nombre de Jesús para siempre. Aquí dice el apóstol Pedro, y me imagino que la iglesia estaba siendo perseguida, gloria al Señor, y marginada, que nos sometamos a toda institución humana, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Por causa del Señor, es decir, por orden de Dios mismo. El mensaje aquí es muy similar al que utiliza Pablo en Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, quisiera leerlo, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ir manejando, gloria al Señor, y ver a un policía, y si usted va manejando a exceso de velocidad, usted se asusta. ¿Verdad que sí? Y usted se asusta porque la conciencia le dice que el límite de velocidad es 55 y usted va a 65. Y la presencia de la ley, del magistrado, le causa temor. Pero si usted viajara a 55 millas por hora, pues no tiene temor porque usted está haciendo lo correcto. Eso más o menos, gloria al Señor, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, no está para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Amén. Y si estamos tarde para el servicio, no debemos ajorarnos, gloria a Dios para siempre, para llegar al servicio, porque si el policía nos para, pues tenemos que decirles que voy tarde para el servicio y estamos violando la ley. Amén, gloria al Señor. Yo sé que eso es algo muy, muy común, gloria al Señor, que nos puede pasar a todos. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios para tu bien, ese representante de la ley. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La ley es necesaria porque establece límites. Imagínense en la ciudad que vivimos en Lancaster, si no hubiera un límite de velocidad, gloria al Señor para siempre, y todo el mundo manejara a la velocidad que quisiera, gloria al Señor, sería muy peligroso. Hay que establecer límites, gloria al Señor para siempre. Los que nos gusta pescar, pues sabemos que
que el pescado tiene que ser de cierta medida y no podemos llevárnoslo si nos da la medida, porque entonces no estamos manejando bien los recursos, gloria al Señor, que son para todo el mundo. La ley está para bendecirnos y para controlarnos, gloria al nombre del Señor. Por lo que es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, los taxes, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Gloria a Dios para siempre. Eso debemos, amados hermanos, someternos a toda autoridad superior, gloria a Dios para siempre. Y no sé si usted, viendo las noticias, se ha dado cuenta que hay rumores de rebelarse, gloria al Señor para siempre, en contra de las leyes establecidas, gloria al Señor. Y entendemos que psicológicamente, emocionalmente, esto ha sido bien difícil para toda la humanidad, gloria al nombre de Dios para siempre. Y entendemos que mientras más se prolonga, más difícil y dificultoso es manejarlo, gloria a Dios para siempre, pero debemos someternos a las leyes, gloria a Dios para siempre, y dar ejemplo como iglesia. Gloria a Dios que nos sometemos a los gobiernos, gloria a Dios para siempre, aunque ya pronto pues vamos a ver la otra parte, ¿ven? El otro lado de la moneda. Hay unos linderos, gloria a Dios, que no se deben traspasar, pero también debemos dar ejemplo como iglesia. El creyente no debe ser parte de alborotos o demostraciones violentas. Eso nos da testimonio de quiénes somos y a quién servimos. Jesucristo, sí, amado hermano, demostró, gloria al Señor, no fue rebelde como algunos le llaman. Algunos le ponen a Cristo el título del rebelde. Cristo no fue rebelde, Cristo cumplió con toda la ley. Cristo lo que hizo fue revelar la propia interpretación de lo que decía la ley. Pero Cristo no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, gloria al Señor. Cristo no vino a hacerle motines, gloria al Señor, y a levantar gente rebelde, sino gente que se sometiesen a la palabra de Dios como es debido hacerlo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El versículo 15, en armonía con el 12, dice que es la voluntad de Dios que se haga el bien, no solo en lo personal, sino también en el ámbito como ciudadano, siendo llamado a realizar sus tareas y responsabilidades ante el gobierno y demás autoridades civiles, gloria al Señor para siempre. Pablo trata con un tema similar en Tesalónica, y que algunos hermanos, gloria al Señor, no querían trabajar, estaban ociosos, gloria a Dios para siempre, y estaban dando mal testimonio de una nueva vida en Jesucristo. Y el apóstol Pablo tiene que lidiar con esa situación. El creyente debe ser ejemplo no solo en la iglesia, porque aquí es fácil ser ejemplo, sino en los trabajos, debe ser ejemplo en su hogar, debe ser ejemplo donde quiera que vaya, gloria al nombre del Señor para siempre. Debe ser una persona trabajadora, una persona íntegra y una persona fiel, gloria al Señor. De esta manera se hace callar a los insensatos y a todo aquel que quiera levantarse contra el orden establecido. Sin embargo, amén, o un pero, hay que aclarar que esta sujeción se llevará a cabo siempre y cuando dicha acción no vaya en contra de los principios cristianos. Ahí está el límite. Amén. Nos sometemos a las leyes terrenales, nos sometemos al gobierno, siempre y cuando eso no vaya en contra de la ley de Dios. Amén. Aún el mismo Pedro fue confrontado por las autoridades judías del Sanedrín al ordenársele a él y a los apóstoles a no predicar en el nombre de Jesús. Esto en Hechos capítulo 4. La respuesta de Pedro fue clara: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Obedecemos a los hombres, pero es necesario primero obedecerle a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. El verso 16 afirma que el creyente no debe utilizar la libertad que ha hallado en Cristo como libertinaje o excusa para la desobediencia civil, sino que como siervos de Dios, la libertad está subordinada a la voluntad de Dios. O sea que la libertad está sujeta a lo que Dios quiere, la cual ordena el sujetarse a todo, excepto en aquello que sea contrario a la palabra de Dios. Amén. Y esto se nos hace de nuevo, como hablaba al principio, un poco extranjero, pero todos estamos sujetos a algo. Cuando vamos a trabajar estamos sujetos al jefe. Y si el jefe nos dice limpia aquello, pues hay que limpiarlo, gloria a Dios. Y en la casa estamos sujetos a nuestros padres, gloria a Dios para siempre. Y donde quiera que vayamos, estamos sujetos a alguien, gloria al Señor. Pero sobre alto hay alto, y sobre todo debemos estar sujetos a nuestro Señor. El verso 17 cierra la sección con 4 imperativos. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es un deber honrar a todo ser humano, gloria a Dios para siempre, o a todo
se dice aquí ser angelical y sobre todo a Dios. Debemos honrar, amado hermano, a todos, gloria al Señor para siempre. Aunque en muchas ocasiones no estamos de acuerdo, gloria al Señor, con su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de hablar, pero eso no quiere decir que no le demos la dignidad que merecen como seres humanos, gloria al nombre del Señor. Y estoy seguro que en nuestro trabajo pues lidiamos con esto casi todos los días, gloria al Señor. Tenemos que tratar con personas que no tienen la misma manera de pensar, no tienen los mismos valores, gloria al Señor, mas siempre dándole la dignidad. Yo ministraba a un señor en estos días, gloria al Señor, y le hablaba del Evangelio, y me decía, yo no creo en eso, porque cuando llegué a tener 13 años, pues cogí un poco de capacidad, pues entendí que eso no era verdad, gloria a Dios para siempre. Y como es mayor que yo, gloria al Señor, y yo lo traté con mucha dignidad, y yo le dije, pues gloria a Dios por eso. Ese es el amor de Dios tan grande, que Dios no te obliga a amarle, sino que te da la oportunidad, gloria al Señor, para que tú decidas, gloria al Señor para siempre. Pero debemos tratar a toda persona con dignidad y con honra. Y eso es lo que los fariseos no podían entender cuando Cristo trataba con la prostituta, trataba con el pecador, con el publicano, gloria al Señor. Veían a Cristo como que, gloria al Señor, se estaba asimilando a ellos, gloria a Dios. Y Cristo estaba con ellos, pero no era de ellos, no era parte de ellos. O sea, estaba haciendo la diferencia. Gloria al nombre del Señor. Y creo que la iglesia que tiene el mismo espíritu de Cristo, gloria al Señor, tiene la autoridad y el poder para hacer lo mismo. Para ministrar al pecador, al necesitado, pero no ser parte de ellos, gloria al Señor, sino ser el ejemplo. Segundo, Pedro ordena amar a la comunidad de creyentes, gloria al Señor. Debemos amarnos, gloria al Señor, los unos a nosotros, especialmente a los de la familia de la fe. Debemos mostrarnos el amor, gloria al Señor. Y el apóstol Juan lo pone de esta manera: no podemos decir que amamos a Dios al cual no vemos, cuando no amamos al hermano que podemos ver, gloria a Dios para siempre. Demostramos el amor, gloria al Señor, cuando lo demostramos al prójimo, gloria al Señor, y lo demostramos al Señor. El tercero, debemos temer a Dios, y de eso hablamos un poco la semana pasada, que es la palabra, gloria al Señor, yaré en hebreo, gloria al Señor, que es miedo, gloria al Señor. El que teme a Dios propiamente, gloria al Señor, no tiene ese terror de estar delante de su presencia. Pero el que no le tiene temor, el que no busca a Dios, pues tiene ese miedo que aparta de Dios en vez de acercársele a Él. Y la cuarta, que honre al Rey, gloria a Dios. Pedro no se enfoca en el carácter del gobernante en particular, sino en lo que representa el gobernante, su autoridad delegada por Dios mismo, gloria al Señor. Y hablando de nuestra nación, posiblemente algunos de nosotros no estemos de acuerdo con todo lo que hagan los gobernadores o hagan el presidente o lo que hagan los senadores, gloria al Señor, pero sí le damos el respeto que merece su posición. Amén. Porque por Dios ha sido instituida, gloria a Dios para siempre. Por eso es que la Biblia nos manda, gloria al Señor, que oremos por lo que está en eminencia, por nuestros gobernadores, gloria a Dios para siempre, para que Dios le dé sabiduría. Amén. Siempre dándole el respeto que ellos merecen. La parte B, imperativo para los criados, gloria al Señor. El verso 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Gloria al nombre del Señor. Esta sección está dedicada a los criados, literalmente los sirvientes o los que están al cuidado doméstico de una casa. En tiempos del Imperio Romano había una enorme cantidad de esclavos, muchos de ellos por ser prisioneros de guerra o por deuda. Y si usted lee el libro de Levítico, gloria al Señor, usted se va a dar cuenta, gloria al Señor, que cuando una persona le debía a alguien, gloria al Señor, y no tenía con qué pagarle, se vendía a ellos por un tiempo determinado, gloria al Señor, en servicio para pagar su deuda. Amén. La ley específicamente dice que si era hebreo al 7º año tenía que ser hecho libre. Su deuda era pagada, gloria al nombre del Señor para siempre. Y muchas de estas personas, gloria al Señor, nosotros tenemos un concepto de lo que es la esclavitud. Pero muchas de estas personas, al no tener con qué pagar sus deudas, gloria al Señor, pues vendían su servicio, amén, en un hogar o en cualquier lugar, gloria al Señor, para poder pagar esa deuda. Lamentablemente, pues el hombre en su vanidad, gloria al Señor, se corrompe y estamos relacionados, gloria al Señor, con la esclavitud que conocemos nosotros, como es el abuso, gloria al Señor, el subyugar a una persona, el no darle el valor que esa persona se merece. Gloria al nombre de Jesús. Pero en la antigüedad, amén, habían hermanos que eran sirvientes, que servían a una persona en algún hogar, gloria al nombre del Señor.
El esclavo era considerado como una propiedad sin derecho como persona. Por ello estaban a la merced del carácter del amo en particular. Esto es algo muy bonito. Si usted lee el libro de Filemón, usted se va a dar cuenta que había un conflicto entre un amo que le servía a Cristo, un hermano de la iglesia que era bastante pudiente, y un esclavo, gloria al Señor, que parece que le falló de alguna manera u otra. Y en su vida este esclavo encuentra al apóstol Pablo, gloria al Señor, en sus prisiones, gloria al Señor, y comienza Pablo, gloria al Señor, a tratar con esta condición, con esta necesidad. Y si ponemos al apóstol Pablo como la persona de Jesucristo, simplemente es un simbolismo para ver cómo es que Cristo une, gloria al Señor, al hombre con el hombre, gloria al Señor, y le pide a Filemón: yo te lo voy a enviar a ti, pero no lo veas a él, sino veme a mí en él, gloria al Señor, y todo lo que él te debe yo te lo pagaré, gloria al Señor. Es tipo, gloria al Señor, de lo que Cristo hace en la relación humana entre el prójimo, como ahora la condición, gloria al Señor, entre prójimo y prójimo. Estos esclavos estaban a la merced del carácter del amo en particular. Lamentablemente, pues hay amos que eran muy buenos, muy amables, gloria al Señor, y otros que no lo eran, gloria al Señor. Pedro ordena a los criados que estén sometidos con todo temor a sus amos. Esta obediencia no se limitaba con los amos buenos y afables, sino también para con los difíciles de soportar, gloria al Señor. Esto está un poquito difícil, un poquito duro, gloria al Señor, porque a nosotros no nos gusta estar en lugares donde no nos sentimos bienvenidos o tratados propiamente, gloria al Señor, y esto nos enseña a someternos. Entonces el apóstol Pedro comienza, gloria al Señor, a explicar el por qué le está demandando esto, gloria al Señor, de los sirvientes, gloria al nombre de Jesucristo. La orden es que, no importando el carácter del amo, la conducta del criado creyente debe ser conforme a la calidad de vida de un cristiano. En el caso de que se padeciera haciendo el bien y no como malhechor, es aceptado por Dios, pues está siguiendo el ejemplo supremo sentado por Jesús el Mesías sufriente, quien siendo inocente sufrió por todo para salvar a la humanidad. Pedro está haciendo una relación aquí, gloria al Señor, entre el siervo que sufre, gloria al Señor, injustamente, lo está comparando, gloria al Señor, con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos estamos pareciendo a Él, y estoy seguro que todos nosotros hemos cantado en alguna vez u otra, gloria al Señor, que queremos ser igual que Cristo. Gloria al Señor. Entonces el Señor permite oportunidades, permite procesos para ir moldeándonos a su imagen. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Los versos 22 y 24 son citas tomadas de la Biblia hebrea, en especial de Isaías 53, relacionados con el Mesías sufriente, y de otros cantos del siervo en Isaías. Dice que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Gloria al Señor. Ese fue Cristo, el siervo sufriente. Aquí el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, está trayendo una profecía mesiánica acerca de Cristo y su carácter. Gloria al Señor. Dice que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Amén. Esto es necesario entenderlo, gloria al Señor. A veces sufrimos, gloria al Señor, y es entendible que digamos: Señor, no es justo, gloria al Señor, para siempre. Pero el ladrón al lado derecho de la cruz de Jesucristo, gloria al Señor, le dijo al otro ladrón, gloria al Señor, que injuriaba al Señor, le dice: ciertamente tú y yo padecemos lo que nuestros hechos, gloria al Señor, merecen, mas ningún mal ha hecho, gloria al Señor. Y cuando nosotros ponemos en perspectiva la obra de Jesucristo, gloria al Señor, y entendemos que Él, siendo justo, que Él siendo inocente, que Él siendo santo, padeció injusticia por causa de nosotros, gloria al Señor, entonces podemos nosotros superar muchas de estas ciertas circunstancias con un mayor espíritu, gloria al Señor, de entendimiento. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gloria a Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Todo esto sufrió Jesucristo por amor a nosotros. Amén. Para que no estemos más sujetos a los deseos de la carne, gloria al Señor. Para que si tengamos que sufrir, suframos, gloria al Señor, con gozo y con alegría.
Gloria a Dios para siempre. Aunque lógicamente quizás nos escuche un psicólogo y diga, esta gente hay que recetarlo, gloria a Dios para siempre. Pero hay un corito que a mí me gusta mucho que dice, cuando pruebas tengo, Cristo se engrandece en mí. Cuando pruebas tengo, Cristo se engrandece en mí. Y me dice, gracias por la prueba, gracias por la prueba. Me imagino ya está el psicólogo apuntando en la receta. Cuando pruebas tengo, Cristo se engrandece en mí. Dicen los historiadores, gloria al Señor, que cuando morían los cristianos, gloria al Señor, o por las fieras en el Coliseo, o por Nero, gloria al Señor, quemados en los jardines, gloria al Señor, para alumbrarse Él, y los que estaban con Él, gloria al Señor, dice que cuando los bajaban de esas cruces, gloria al Señor, los recogían lo que quedaba de sus cuerpos, hallaban que había sonrisas, gloria al Señor, en sus rostros. Y esto es glorioso, amado hermano, cómo es que una persona puede entender que no es digno de sufrir por la causa de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y si nosotros estamos sufriendo en estos momentos, amado hermano, debemos hallar, gloria al Señor, razones para glorificar el nombre de Jesucristo. Tienen que haber razones para nosotros elevar nuestro cántico y darle gracias al Señor. Porque aquellos hermanos, gloria al Señor, del pasado, sufrieron estas cosas y hallaron en Cristo muchísimas razones para alabar y bendecir su nombre. ¿Cuánto más nosotros, amado hermano, no podemos glorificar y adorar el nombre de nuestro Jesucristo? Jesús, el gran pastor que dio su vida por las ovejas, afirmó que había otras ovejas que no eran del redil de Israel, es decir, gentiles a las cuales traería también a Dios para formar un solo redil. Gloria al Señor. Si leemos el verso 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo es ese pastor que dejó a las 99 y salió a buscarnos a nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y nos encontró, nos levantó, vendó nuestras heridas, gloria al Señor, nos recogió y nos trajo de nuevo al redil. Gloria al nombre de Dios para siempre. Jesús no es solo el buen pastor, sino el obispo, gloria al Señor, del griego episcopón, o el gran capataz, o jefe superior de todos los pastores, gloria al Señor. Y si a alguien tenemos que estar sujetos, es a ese jefe maravilloso, al Cristo de la gloria. Dios le bendiga, Dios le guarde esta quinta parte y ricas bendiciones en Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Estamos contentos, damos gracias a Dios, a los hermanos y amigos que nos ven a través de estos medios. Pues estamos todos juntos en esta situación difícil que estamos pasando, pero confiamos en un Dios todopoderoso y estamos bajo su mano y bajo su poder. Vamos a continuar con la tercera parte. Gloria al Señor. Seguimos con los consejitos del apóstol Pedro. La tercera parte dice relaciones en la familia y entre los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 13. La primera parte, o la parte A, instrucciones a los casados. Voy a leer, hermano, unos textos, gloria al Señor. Son bastante sencillos, bastante claros. Pongamos la atención porque en esto radica el consejo que hoy día tenemos para los casados. Primera de Pedro 3, 1 a 7 dice así en el nombre de Jesús. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea del externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándoles Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gloria al Señor. Como sabemos, amados hermanos,
La institución o el matrimonio es una institución formada por Dios o creada por el Señor. Como todo líder, como todo Señor, tiene expectativas de su creación, de su dominio. Si es un Señor terrenal, tiene expectativas para que sus súbditos o los que están bajo su poder cumplan con esas expectativas o lo que se espera de ellos. El apóstol Pedro, gloria al Señor, una vez más nos trae en la cartilla estas instrucciones y empezamos con los casados, con los varones, haciéndonos recordar cuál es la expectativa de Dios para que el hombre, el varón casado, gloria al Señor, tenga una conducta agradable a los ojos de nuestro Señor, cuyos resultados darán un matrimonio estable, un matrimonio feliz. Gloria al Señor. Sabemos, amados hermanos, que el asiento de toda sociedad es el matrimonio. En estos tiempos estamos viendo que hay unos intereses oscuros por destruir el matrimonio. Por lo tanto, hacemos hincapié y en poner atención, gloria al Señor, a una pequeña parte, porque es bastante extenso, gloria al Señor, ya que el tiempo no nos da en esta oportunidad solamente hacer unas remembranzas de lo que nos recuerda el apóstol Pedro en esta ocasión. Este segmento es dedicado a los casados. En cuanto a las esposas, Pedro les exhorta a que se sujeten a sus propios maridos. La palabra casta y respetuosa que hemos leído en los primeros textos, gloria al Señor, tiene su raíz en el griego, que significa observando o considerando, que tiene otra raíz que se deriva, que significa testigo ocular. En otras palabras, amados hermanos, gloria al Señor, lo que se pide del creyente, en este caso en particular de la dama o de la esposa, es el testimonio. Sabemos que el testimonio, amados hermanos, es muy importante, no solo dentro de la iglesia, es en la conducta, es el encaminamiento agradable, correcto, gloria al Señor, que edifica, que bendice a la familia, al esposo, a la iglesia y que trasciende a la sociedad, gloria al Señor. En este caso, en matrimonios mixtos, donde aquella es cristiana y el varón todavía aún no le sirve a Dios, gloria al Señor, puede ganar ese corazón para Cristo por su conducta. Una palabrita que hasta ahora se ha definido en estas dos ocasiones que los hermanos que me antecedieron, esa es la palabra sujeción. La palabra sujeción es aferrarse a, depender de o debajo de. Todo esto conlleva en definitiva a obedecer a o de, etc. Gloria al Señor. Dios ha establecido un orden, un Señor de orden, gloria al Señor. Dentro del hogar también un orden. Y Dios ha establecido que la cabeza del hogar es el varón. Por lo tanto, la mujer debe obedecer al varón. Pero en la obediencia cristiana, no del abuso, no del maltrato verbal ni físico, sino en el respeto mutuo. Por lo tanto, la mujer, con mucho cariño, con mucho amor, estará dispuesta como cristiana a sujetarse a su esposo, como el navío, gloria al Señor, de marinero se sujeta al capitán, porque hay un bien común, hay un sendero que Dios ha trazado para ese hogar, para esa familia, la cual el esposo es el responsable de conducirlo. Gloria al Señor. Como hemos leído, amados hermanos, en Génesis 18:12, hay un ejemplo cómo Sara honraba a su esposo Abraham llamándole Señor, reconociéndole así su lugar como cabeza en el hogar. Esto no se pide a las damas de este tiempo. Gloria al Señor. Hay formas de tratar al esposo, más formas de confianza, gloria al Señor, dentro del hogar, dentro de la familia,
dentro de la iglesia, gloria al Señor, dentro de la sociedad, en la cual es punto de respeto, es honrar a aquel que es cabeza del hogar, es ponerle un sitial de preferencia, es ponerle un sitial de observación, gloria al Señor, porque ese varón reconoce a la dama, que es un ejemplo no solamente en su hogar, en la iglesia, sino también dentro de la sociedad. Por lo tanto, gloria al Señor, ella se sentirá honrada, se sentirá bendecida de tener por cabeza a aquel varón, gloria al Señor. En los antiguos tiempos, gloria al Señor, los sabios, esta clase de conducta, los sabios y los entendidos, gloria al Señor, en las leyes y en las buenas costumbres, era una cosa bastante bien vista, que las mujeres se comportaran de esa manera, se vistieran de manera bastante honorable, de manera casta, de manera decente, gloria al Señor, porque estamos hablando de los paganos, estamos hablando de la gente que no conocía a Dios, y aún en ese ámbito, gloria al Señor, el honrar al esposo con una conducta era bastante bien vista. Aparte que ellos no tenían a Dios, gloria al Señor. Recuerden, hermanos, que en aquel entonces se idolatraba a muchos dioses. Había fiestas paganas donde se alborotaba mucho, había orgías, había bacanales, en las cuales las mujeres casadas no podían participar de esto. Por lo tanto, esto era bien visto de parte de la gente entendida en buenas costumbres. Por lo tanto, amados hermanos, exhortamos, gloria al Señor, a las familias, exhortamos a los matrimonios, en este preciso punto, gloria al Señor, exhortamos a las damas, si es que aún no han dado no se ha entendido en su plena magnitud, gloria al Señor, lo que representa la palabra honrar. La honra es mutua, pero en este momento estamos tocando el aspecto de la dama, el aspecto de la esposa, gloria al Señor, de honrar a su esposo en todo tiempo y en todo lugar. El varón recibirá bendición de su esposa, recibirá halago y bendición de la gente que le rodea, recibirá bendición de parte de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, gloria al Señor, la cual redundará en una bendición extraordinaria dentro de la familia, gloria al Señor. Ahora vamos con los esposos, gloria al Señor. Dice, a los maridos se les ordena también de igual forma convivir con sus esposas sabiamente, dándole honor como un vaso frágil y como coheredera de la gracia. Gloria al Señor. Dios no ha puesto al hombre para tener bajo un dominio tirano a la mujer. Dios le ha puesto al lado, gloria al Señor, para que sea ayuda idónea, para que puedan administrar juntos el hogar, para que puedan llevar adelante a los hijos para un bien común, gloria al Señor, para un final feliz, para un deseo, gloria al Señor, que Dios ha puesto en sus corazones, para que se esfuercen en alcanzar esos objetivos que Dios desde antes de la fundación del mundo ha puesto en cada vida, un propósito, gloria al Señor, el cual el marido en su madurez espiritual o en su crecimiento espiritual va entendiendo, gloria al Señor, y se va esforzando cada día más para que esto se cumpla, gloria al Señor. Y su primer trabajo que tiene a mano, pues, es la compañera, es de honrarla, gloria al Señor, respetarla, amarla, gloria al Señor. Cuando se define la palabra sujeción, la mujer, en este caso, bajo la protección del esposo, bajo la ayuda del esposo, gloria al Señor, y es el deber, gloria al Señor, del esposo, no solamente de velar por los hijos, sino también de velar de una manera bien especial, gloria al Señor, por su esposa, por su amada esposa, gloria al Señor, porque ellas también son coherederas del reino de Dios. El reino de Dios no solamente ha abierto sus puertas al varón para que entre adelante, él primero. No. El reino de Dios ha abierto sus puertas para que ambos al mismo tiempo hereden esa promesa maravillosa. Gloria al Señor. Y el hombre con su conducta, el esposo con su conducta, el varón con ese propósito maravilloso que Dios ha puesto en su corazón, se esforzará, orará, pedirá, clamará, gloria al Señor,
para que ambos, gloria al Señor, puedan tomar esa promesa maravillosa del reino de los cielos, gloria al Señor. Dice, teniendo el marido debe amar a su esposa, protegerla, como ya decimos, reconocer que es coheredera de la gracia, teniendo los mismos privilegios y garantías en el Señor. Gloria al Señor. Vamos a ir a la segunda parte, comportamiento adecuado entre los creyentes. Estamos casi repitiendo lo que nuestros hermanos nos antecedieron, gloria al Señor, pero en nuestras propias palabras. Dice así, primera de Pedro, capítulo 3, verso del 8 al 13. Dice, el verso 3:8 cierra el ciclo de imperativos, o sea, imperativos son como mandatos, cosas de las cuales nosotros no podemos cambiarlo a nuestro modo de ver ni de pensar. Está escrito en la palabra, gloria al Señor, y como está escrito, ese va a ser nuestro punto de referencia al cual nosotros con todo el corazón tenemos que tratar de alcanzar. Dice, cierra el ciclo de imperativos exhortando a ser de un mismo sentir, amándonos unos a otros, pues así heredaremos bendición. Hermanos, cuando el apóstol Pedro, gloria al Señor, a través de su experiencia, a través de los apóstoles, a través del relato bíblico, hemos visto discrepancias, diferencias, problemas en las iglesias, problemas en la familia, y hasta el día de hoy persiste esto, amado hermano. Gloria al Señor. Todos no tenemos la misma carrera, no todos no tenemos la misma bendición de entender, no todos se esfuerzan en crecer espiritualmente en los caminos del Señor. Por lo tanto, como seres humanos, gloria al Señor, tendremos ciertas diferencias. Como las ovejas en el rebaño se dan de topetazo, gloria al Señor, pero siguen siendo parte del rebaño, siguen siendo parte de la promesa, siguen ellos pensando en la esperanza de la bendición de la vida eterna, gloria al Señor. Por lo tanto, gloria al Señor, nosotros mutuamente debemos ayudarnos los unos a los otros, orando, aconsejándonos, orientándonos, poniendo atención a nuestros líderes, siguiendo el consejo, gloria al Señor, y tenemos la palabra más certera, gloria al Señor, que está en la Biblia, gloria al Señor, la convivencia entre los cristianos dentro de la iglesia, hermano, debe ser de fraternidad, debe ser de unión, debe ser de comunión, gloria al Señor, pero a veces, yendo a la realidad, a veces es algo difícil, pero se puede alcanzar cuando uno entiende, gloria al Señor, cuando uno entiende que debe uno someterse, considerando, como dijo nuestro hermano, como una cosa superior a nosotros, al otro hermano. De esa manera, amados hermanos, nuestro crecimiento continuará. De ese modo, el servicio que nosotros podamos prestar a nuestros hermanos será de bendición, gloria al Señor. Y para terminar, dice el Salmo 34, 12 al 16, usted lo puede leer, señalando que se desee larga vida, debe vivir haciendo el bien, pues los ojos de Dios, es decir, su presencia estará con él, pero él se deleitará, pero el que se deleita en lo malo, la ira de Dios se derramará sobre él. Hay juicio para todos, hay juicio puntivo y hay juicio de galardones, gloria al Señor. ¿En qué posición desea estar usted? Gloria al Señor. Amemos a nuestros seres, amemos al prójimo, amemos a nuestra comunidad de creyentes, gloria al Señor, para poder alcanzar esa bendición maravillosa. Si nosotros nos desviamos del camino y no obedecemos, amado hermano, la ira estará sobre nuestras cabezas. Estos cortos consejos hasta aquí, mi amado hermano, gloria al Señor, que Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Gloria al Señor. Bendita la gloria del Señor. Gracias damos al Señor por esta bendición de esta mañana gloriosa, tener esta lección tan extraordinaria. Queremos agradecerle al director del Departamento de Educación Cristiana de la Iglesia, al pastor asociado, el hermano Ricardo Vázquez. Queremos agradecer también al evangelista, el hermano Omar Pérez, y al maestro, el hermano
Efraín Ontivero por, ¿verdad?, pues traernos esta clase de esta mañana. Damos gracias, amén, a su atención y a los hermanos, ¿verdad?, que nos están ayudando en este lugar para poder transmitirle a usted, amén, la clase bíblica. Gloria al Señor. Y como resumen, ¿verdad?, pues solamente comentaremos algunas cositas. Los imperativos cristianos, los imperativos bíblicos, encontramos, ¿verdad?, pues esas órdenes que son indispensables, que son necesarias, que en realidad pues no nos conviene buscar opciones. El imperativo es una orden necesaria y no conviene buscar opciones. Las opciones son las que nos hacen errar y fallar a esos imperativos, a esas órdenes, ¿verdad?, que nos da el Señor para beneficio, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. Y esos imperativos que encontramos, que los hermanos ya han mencionado, ¿verdad?, con toda la mejor intención de que el creyente tenga una mejor vida. Mientras viva aquí en la tierra, mientras pueda servirle al Señor, pues tenga una mejor calidad de vida. Gloria al nombre del Señor, tanto en lo personal como en la comunidad de creyentes. Se los ordena a sujetarse a las autoridades civiles. Y pues, como dijera el hermano que le tocó este punto también, pues el Señor, nosotros los creyentes, especialmente en este tiempo, nos hemos visto obligados a tener que tomar, ¿verdad?, unas decisiones y una disciplina para beneficio de nuestra salud, ¿verdad? Y son órdenes que son en todo el mundo, que no es solamente, ¿verdad?, a las iglesias nada más. Pero nos estamos dando cuenta que probablemente esto va a ir variando, se va a flexibilizar, ¿verdad?, porque es necesario que se flexibilice. A la misma vez, pues, estas órdenes nos ha ayudado a nosotros a tener una disciplina, unas precauciones, unos cuidados que es para beneficio nuestro, en las cuales también van a cambiar nuestro estilo de vida, van a cambiar, ¿verdad?, nuestras modalidades, van a ir cambiando y vamos a tener que tener unas consideraciones diferentes, distintas. Posiblemente nuestras actividades van a tener un cambio completamente en cuanto, ¿verdad?, nuestros programas. No es que se va a eliminar para siempre, pero sí en lo que esto se va regulando, pues nosotros vamos a tener, ¿verdad?, pues unos cambios que vamos a tener que sujetarnos a ellos. También nos exhorta también a la familia, gloria al Señor, al matrimonio. Les damos gracias al Señor que tenemos, ¿verdad?, pues, amén, una palabra que nos orienta a todos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y la palabra, o sea, la familia está en el corazón de Dios, el matrimonio está en el corazón de Dios, gloria al Señor, y Dios quiere que tengamos, amén, un matrimonio exitoso y que nos sujetemos los unos a los otros. Y la palabra sujeción, como mencionaron los hermanos, ¿verdad?, no simplemente es que uno tiene que hacer algo en contra de lo que uno piensa, sino más bien es como una negociación, una relación donde existe una reciprocidad, ¿verdad? Gloria al Señor, me sujeto a esto porque es que es una conveniencia, es porque hay una buena relación, gloria al Señor, y por lo tanto en la vida cristiana esto se sabe llevar de la mejor forma. Y también se exhorta que nosotros, ¿verdad?, pues nos consideremos los unos a los otros, y el libro de Filipenses dice que tengamos a los demás como superiores a nosotros. Si nosotros pensamos en ese principio, amado hermano, de tener a los demás como superiores a nosotros, no importando cuál sea su situación y su condición y su forma de pensar, entonces nosotros vamos a derrotar, vamos a vencer esa arrogancia que existe en la carne, esa soberbia de querer ser superior a otros, de sentirnos mejores que otros. Eso lo vamos a vencer cuando establecemos ese principio que aquel es superior a mí. Y eso pues es un poco difícil para la carne, es bastante difícil para la sociedad y las generaciones en que vivimos, gloria al Señor, pero es de la mejor manera que podemos nosotros sobrevivir y considerar
a los demás y sobrellevarnos. Damos gracias a Dios por estas porciones bíblicas, damos gracias a Dios a los hermanos. Amén. Queremos decirle a los hermanos, gloria al Señor, amén, que se mantengan en contacto con nosotros. Queremos también aclararle a los hermanos, verdad, que si usted ve, gloria al Señor, a través de estos medios, algún servicio que usted note que se ha dado, que hay mucha gente, simplemente, verdad, que los hermanos que se encargan, amén, de transmitirle, lo que hacen es que, gloria al Señor, servicios antes de esta situación que fueron grabados, los hermanos lo están transmitiendo, pero no es que se están celebrando cultos aquí con grandes cantidades en la iglesia. Ahora mismo aquí probablemente no hay ni 10 personas, los que estamos aquí unidos, porque es que estamos, ¿verdad?, amén, para compartir con los hermanos y darle parte a los maestros. Luego más tarde, ¿verdad?, pues se va a preparar un programa, gloria al Señor, en la cual pues vamos a hacer contacto con ustedes, vamos a informar. Pero queremos enviar un saludo a todos nuestros queridos hermanos y a todos aquellos que hacen contacto con nosotros, gloria al Señor, a toda la familia. Queremos decirle a los hermanos que estamos con un anhelo grande de poder encontrarnos, de poder abrazarnos, de poder compartir con usted, aunque esto, gloria al Señor, tarde un poco. Recuérdense, hermanos, que esto es una situación mundial, esto es algo mundial, que esto no es solamente de nosotros. Así que vamos a orar a Dios para que Dios nos dé paciencia, para que el Señor nos ayude, para que el Señor, ¿verdad?, pues nos dé la capacidad de poder cuidarnos. Vamos a orar por todo aquel que se encuentra enfermo, por todo aquel que está siendo tocado también por esta situación. Vamos a orar, a presentarnos delante del Señor. Queremos aconsejarte, hermano, que me está escuchando, o querido amigo que me está escuchando, si esta situación te ha tocado a un ser querido tuyo, ha tocado, ¿verdad?, pues a un familiar tuyo, un amigo tuyo, no entres en desespero. Yo le decía a los hermanos esta mañana, gloria al Señor, amén, que el peor enemigo nuestro es la mente negativa. La mente negativa. Ahí comienza uno a sucumbir, ahí comienza uno a morir. Si comienzas a pensar que va a estar en la lista de los que se están muriendo, de los que están muertos, ya estás muerto. Pero comienza a pensar que vas a estar en la lista de los recuperados, de los que han vencido, usted va a vencer. Ahí comienza tu sanidad. Y sobre todo el creyente que tiene la fe en Jesucristo, que nada nos podrá hacer daño. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendición, por esta oportunidad que tú nos has dado. Bendice, Señor, a cada hermano que está en contacto con nosotros, a los hermanos maestros que estuvieron con nosotros. Enviamos la palabra de salud, la palabra de libertad, la palabra de poder, Señor, en esta hora, y declaramos sano a cada hermano, a cada vida, Dios mío, Señor, que está conectado con nosotros. Gracias por este día maravilloso, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por tu atención. Gloria al Señor. Aleluya.